llegó a hablar del método de Euler, ¿no? Sí, 16 ejercicios, es más cortita. Llegó a hablar del método de Euler, ¿no? Euler. Listo. Entonces, en la práctica 3 lo que vamos a estudiar son métodos para resolver cosas de este estilo. X' de t igual a una f de t, x en a igual a x0. Y mi t se mueve en el intervalo AB. Bien. Bueno, esto lo digo después. Entonces, nosotros lo que buscamos es una aproximación de la solución x de t. De nuevo, siempre estoy aproximando. Busco una aproximación de x en t. Entonces, ¿qué hacemos? Tengo el intervalo AB. A esto lo llamo x0. A esto lo llamo x... No, perdón. La costumbre de antes. T0. Y esto lo llamo tiempo n. ¿Sí? Y subdivido mi intervalo lo voy dividiendo con distintos t's. Lo que vamos a tomar son puntos equiespaciados. Este sería t sub 0, t sub 1, t sub 2, y así siguiendo hasta t sub n. Como son equiespaciados, la distancia entre uno y el siguiente siempre va a tener una longitud h. ¿Sí? Entonces, si yo hago t sub i más 1 menos t sub i, es h, y ¿quién es h? Es b menos a dividido n. ¿Bien? Estos son puntos equiespaciados. Que cierro el chat. Son puntitos equiespaciados. Entonces, lo otro es, si yo estoy parado, de acá mismo puedo despejar que si estoy parado en el lugar, si quiero encontrar i más 1, t en el t sub 2, o t en el i más 1, es el anterior, le sumo h. ¿Sí? Si estoy en t sub i y le sumo h, llego al siguiente t. No estoy diciendo nada. Entonces, lo que queremos... valores x1 hasta xn que aproximen, a veces siento que escribo demasiado, x en t1, x1 aproxima, esta es la solución evaluada en el tiempo 1. Esta es la de verdad y esta es la que yo voy a encontrar aproximada. Y así siguiendo, x en tn. Volvemos a una variable ahora, ¿eh? O sea, son números reales estos. Entonces lo que tenemos es que x1 es una aproximación de la función evaluada en t sub 1. Esta es la solución de mi ecuación diferencial. Y así siguiendo, xn es una aproximación de x evaluada en tn. Profe, ¿qué dice después del que al final? ¿De qué? ¿Qué dice después del que? Que aproximen. Que aproximen. Queremos valores x1 hasta xn que aproximen a la solución que no sé quién es evaluada en el tiempo 1. Voy evaluando mi solución en cada valor t sub n. ¿Sí? Pero no sé quién es mi solución. Entonces, en vez de encontrar exactamente eso, lo que encuentro son valores aproximados. x1 aproxima la solución evaluada en t sub 1, xn, yo voy a encontrar x1 hasta xn. ¿Sí? Bueno, los métodos que vamos a ver nosotros, creo que vamos a ver solo esos, son los métodos de un paso.
O sea que para el paso n+1, para un paso i, solo necesito saber qué pasó en el paso anterior. ¿Sí? Los multipasos usas más pasos previos. Entonces los métodos de un paso son siempre, ustedes ya hicieron la deducción con Tico, así que no voy a volver a hacerlo, pero el xi+1 es, siempre los de un paso tienen esta forma, una phi. Phi es una función evaluada en t sub i. Esta es la escritura para los métodos de un paso. Lo que cambia es quién es esta función de acá. ¿Sí? A esto se le llama función de incremento. Esto de acá es función de incremento. Y el i, ¿Incluir que está ahí adelante o sin incluir? ¿cómo? ¿La función de incremento es incluida al h que multiplica o no? No, está multiplicando acá. Es No. xi más h por phi. Phi es una función, la función de incremento tiene tres variables, es una función de tres variables, t sub i, xi y h. H es una variable de, claro, hasta ahí. Ok. Desde 0 hasta n-1. Entonces, si yo encuentro quién es esta phi, puedo ir haciendo la iteración del método. Y el método de Euler explícito, de nuevo no voy a hacer la deducción, pero es lo que estuvieron mirando con Tico, así puedo hacer un ejemplo. Salía con Taylor de orden 1, quiero ver, bueno, en el PDF va a aparecer más o menos la deducción, pero ahora ya lo vieron recién, entonces métodos de Euler explícito. Tenía x' igual a una f de tx, dijimos x en a es igual a x0, eso es lo que yo quiero, y la fórmula de recurrencia de Euler explícito es xi, dijimos que la fórmula de un paso es esta, xi más h, y sale deduciendo, usando los polinomios de Taylor de orden 1, acá iría x', pero como x' es f en t sub i, xi. Esto es Euler explícito. ¿Sí? Entonces empiezo con un dato inicial, fíjense que en el punto inicial yo sé cuánto vale la solución, sé el valor exacto. ¿Sí? Después ya empiezo, el x1 es una aproximación, porque x1 voy a poner x0 acá, t sub 0 acá y x0 acá, hago la cuentita y encuentro quién es. Vamos a verlo con un ejemplo más fácil. Bien. Entonces, ejemplo. Plantear el método de Euler. Plantear simplemente poner cuál es la iteración. Tengo x', así reconocemos qué es cada cosa. Es t por raíz de x. X en 1 es 4. Y mi intervalo empieza en 1 y viene alguien y dice termina en 3. Este sería AB. ¿Sí? O en realidad más que a veces se le pone este es T0. Hay distintas notaciones. Puede ser AB o tiempo inicial y T grande de tiempo final.
Es lo mismo. Entonces, yo quiero plantear el método, ¿sí? Y el método tiene ¿dónde lo tengo? Acá. Es esto de acá. Entonces, el método de Euler va a ser, primero, ¿quién es F? En este caso, ¿quién es F de T X? Bueno, F de Tx va a ser esto de acá, ¿sí? F de Tx es T por raíz de X. El intervalito que estoy tomando es el 1, 3. ¿Y quién va a ser mi H entonces? Dijimos que F de T X es T raíz de X. ¿Eso queda claro? Y el H es B menos A dividido N, o T menos T0, que es lo mismo, es el extremo final del intervalo menos el extremo inicial del intervalo, dividido N. Nadie me dice quién es N, dependiendo de cuántas iteraciones haga, voy a saber quién es N. Dependiendo de en cuántos subintervalos divida a mi intervalo, a este lo puedo dividir en más finito, más grueso, eso me va a determinar este valor de N. Entonces me queda 3 menos 1 sobre N, que es 2 sobre N. Ese es H. ¿Sí? Dependiendo de cuántos pasos hago, es quién es. Entonces, el método de Euler es este de acá. O sea que la iteración es xy más 1 igual a xy más h por f evaluado en t sub i xy. Por, esta es mi f evaluado en t sub i raíz de xy. ¿Está? ¿Eso? Bien. Yo me respondo sola bien, como si, sí. Vamos a hacer uno más para hacer la segunda chance para que se... Profe, Sí. una pregunta. Sí, o sea, yo entendí como que estaríamos aproximando por el polinomio de Taylor de grado 1 sería, o algo así, ¿o Sí, no? sí, algo así. Entonces, me pierdo un poco de por qué estaríamos ahí multiplicando por un h, o sea, porque supuestamente sería la primera derivada por x menos x0 si fuera un polinomio de Taylor normal, ¿no? Entonces ahí como que me Y pierdo un... si lo centro en t sub i, fíjate, si x de t centrado, esto es una, acá terminó el ejercicio, esto es la respuesta a lo que ella está diciendo. El Taylor de x evaluado en un t sub i es, si está centrado en t sub i, Taylor centrado en t sub i va a ser x en el centro, donde lo centré al Taylor, más x', la derivada evaluada en ese donde lo centré, por t sub i menos t, más, y ahí, como voy a no, acá tengo un medio de la derivada segunda evaluada en un punto intermedio, bueno, lo que es el resto, ¿no? No voy a poner la expresión del resto, más el resto, que involucraba la derivada segunda. El error que se comete al aproximar Taylor. Bien, ahora, si yo hago x en t, yo sé, si yo supiera cuánto vale x en t sub i, quiero saber cuánto vale en t sub i más 1. Entonces x en t sub i más 1 en el siguiente paso va a ser x en t sub i más la derivada primera en t sub i por t sub i menos t sub i más 1. Perdón, acá va al revés, ¿no? Si no me queda un negativo. Cuando hago Taylor es x menos x0, o sea, acá sería t menos el t donde está centrado el Taylor. Este es el Taylor de orden 1. Es x, la función evaluada en el punto donde estoy centrando el Taylor, más la derivada de la función evaluada en el punto x0, sería, en este caso es t sub i, por x menos x0, en este caso sería t menos t sub i. ¿Sí?
Cambió la notación nomás acá. Profe, antes habías escrito una R. Sí, Cuando porque este es el Taylor. Tu función no es igual al Taylor. Si yo pongo Taylor, estoy diciendo que es una aproximación. Si pones el igual es porque estás incluyendo el resto. El error cometido. No habría error. ¿Sí? Le estoy agregando un término extra. ¿Por qué cometo error con Taylor? Porque este término uno no lo pone. Entonces, en realidad esto es un... así. ¿Se acuerdan? El polinomio de Taylor aproxima a mi función, no es igual a la función. Pero si le agrego el término siguiente, ahí vale el igual. No el término siguiente cualquiera, sino el término siguiente evaluado en un punto intermedio. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Bien, entonces, tengo mi función, en vez de evaluarla en t, la evalúo en el t y siguiente. Yo estaba en t sub i y ahora quiero en t sub i más 1. La evalúo en t sub i más 1. Entonces, donde dice t, pongo t sub i más 1. Bueno, pero t sub i más 1 menos t sub i si estoy tomando. Ahora les digo, si tomo el t sub i más 1 menos t sub i, esto es h. Si estoy tomando puntos x espaciados. Ahí aparece el h. ¿Y quién es x' en t sub i? X' en t sub i dijimos que la función esta era x en... x' es f de tx, esto es lo que yo quiero resolver, x en a igual a x0. Así que x' en t sub i es esta función evaluada en t sub i. Por eso acá en Euler aparece la f. O sea que te queda x en t sub i más f en t sub i x en t sub i por h. Este es el h que aparece en Euler, justamente porque la distancia es siempre h, constante. De ahí aparece el h. Esa es la deducción. Ahí queda más claro. ¿Tá? Y la derivada primera, sí, lo estoy haciendo rápido. Yo ya sé que lo estoy haciendo rápido y que... bueno, eso. Pero recién hoy lo vieron. Vuelvan a mirarlo del apunte de Tico. Ahí está bien escrito, ¿sí? Si no se entiende igual, bueno, cada uno lo pregunta en su clase de consulta, pero pueden preguntar tranquilamente, no hay ningún problema. Volver a preguntar esto. ¿Sí? Pero sale... En un ratito así lo copió. Un segundín. Perdón. Alguien me preguntó, ¿dónde estoy usando? Que yo sé que esta es la iteración, y alguien dice, bueno, ¿dónde estás usando que x en 1 es 4? En ningún lado. Pero lo que me dice esto es que el x0, el inicial, hago un asterisco y escribo acá abajo, el x0, inicialmente empiezo sin ningún error, x0 es igual a x evaluado en el tiempo 0, que es x en 1, y me da 4. Entonces empiezo con 4, alguien te tiene que decir con quién empezás. Empezás con 4, y acá no estás cometiendo ningún error. ¿Sí? Empiezo con 4 y ahí arranco mi iteración acá. Para encontrar x1 es x en 0, que sería 4. Veamos, hagamos un paso de la iteración. Le pongo esto acá, x0 es 4. ¿Puedo borrar esto? ¿Quién me dijo que no lo borre? Sí, ya está, gracias. No, de nada. Si yo quisiera empezar la iteración, que en realidad lo va a hacer Python, es x0 es 4. Hago un solo paso. x1 es x1 sería x en 0 más 1. ¿Sí? Para encontrar un 1 acá, y tiene que ser 0. Entonces, esto, acá tengo que i es 0. Sería x0 más h, perdón, acá estoy. H es 2 sobre n. Más 2 sobre n por el tiempo 0
por raíz de x0. Bueno, pero yo sé quién es x0. x0 es 4. Más 2 sobre n por el tiempo 0. Y el tiempo 0 es 1. Es x en 1. Este es el tiempo inicial. El tiempo inicial es 1. Por raíz de x en 0, que es 4. De x0, perdón, que es 4. Así que el segundo valor de Euler va a ser 1 por 2, raíz de 4, es 4 más 4 sobre n. Dependiendo de cuántos puntos tome, yo ya sé quién es n o no. ¿Se ve? Y x2 va a ser, reemplazo acá, va a ser x1, el anterior, más 2 sobre n por t. Si quiero el 2, acá tengo que poner todo con 1. T1 raíz de x1. Y ahora x1 ya lo tengo de antes, es este de acá. Tengo que meter este choclo acá adentro. Y T1 es el tiempo anterior. Bien. Bueno. Una pregunta, ¿para saber T1 necesitas que te hayan dado una tablita o algo? Para saber T1, borro acá. Necesito saber quién es n. Acuérdense. T. I más 1 es TI más H. Si tengo H, tengo N. Si tengo N, tengo H. H es B menos A sobre N. Que es lo mismo que T menos T0 sobre N. Si H es esto, entonces de acá, si tengo H, estos dos ya los tengo, son datos, son los extremos de mi intervalo. Si tengo H, despejo N. Y si tengo N, ya sé quién es H. Si tengo uno, tengo el otro. ¿Está bien? Ah, ok, perfecto. Entonces, como si alguien viene y me dice quién es N, yo puedo calcular quién es H y lo pongo acá. Entonces, ahí puedo calcular siempre como si tengo T0, T1 va a ser T0 más H. T2 va a ser T1 más H. Y así siguiendo. Bien. ¿Puedo borrar? Sí, sí. Entonces, esto es lo que, a ver, esto, de acá puedo hacer que esto mismo, depende qué datos tenga, si alguien te da H puedes sacar N, si alguien te da N puedes sacar H, T sub I más 1 es T sub I más H, que es lo mismo que T sub 0 más I veces H. Esas tres cosas tienen que saber. Bien. Bueno, después, error. Esto lo tuvieron que haber lo dedujeron con Tico. Error de truncamiento, ¿lo vieron? Sí, sí. Una pregunta. Sí. Cuando pones x2, perdón que me voy atrás, cuando pones x2, que es igual a x1 más 2 sobre n por t1, acá el t1 es el que, o sea, descubrís cuando te dan h, cuando te dan n. Claro, exactamente, porque en el ejemplo anterior era de 1 a 3. Este es T0 y T1 va a ser el anterior más H, pero si no tengo H no puedo saber T1. Ok, gracias. Siempre es el anterior más H, el anterior más H. Sí, por eso lo dejamos expresado. Buenísimo. Dale, gracias. Bueno, el error de truncamiento local, y vamos a acotar por lo peor, es un epsilon en el paso I, el error de truncamiento local es que daba h cuadrado sobre 2 por la derivada segunda de la solución exacta en un cierto tau I. Esta sería la fórmula del error de Taylor de orden 1. ¿Se acuerdan? Es
el término siguiente evaluado en un psi. Nada más que en cada paso tengo ¿se acuerdan que el error de Taylor de orden n, el error de Taylor de orden n era la derivada de n más 1 evaluada en un psi intermedio dividido en n más 1 factorial por x menos x0 a la n más 1? Sí, bueno, acá es exactamente lo mismo. Si estoy en el de orden 1, Taylor de orden 1, el error era, si tenía una f, el error era la derivada 2 en un psi sobre 2 factorial por x menos x0. Esto es práctica 1, ¿eh? Ahora lo voy a borrar, esto no lo copié. Bueno, ahora cambiaron los nombres. Ahora f ya no se llama f. Eso sería la derivada segunda. Esto era la derivada segunda evaluada en un punto intermedio sobre 2 factorial por x menos x0 al cuadrado. Ahora la f ya no se llama f, a lo que antes llamábamos f, ahora es la x, o sea que sería la derivada segunda de x, sobre 2 factorial. Ahora x se llama t, y x0 se llama, en este caso, donde estoy, sería t sub i, donde estoy haciendo el Taylor. Pero como estoy siempre trabajando en intervalitos de igual tamaño, este t menos ti en realidad es h. Es lo que decíamos antes. Entonces esto es el error de Taylor. Y en cada intervalito en el que estoy trabajando, t sub i más 1, tengo un punto intermedio, este punto intermedio, en este intervalito tengo esto. En el otro intervalito tendré otro punto intermedio y así siguiendo. Ya no lo llamamos psi, lo llamamos tau. ¿Por qué cambiamos todo? No sé por qué se cambió todo de nombre. No sé. ¿Sí? Pero ese es el error de truncamiento local. Y después el error global. Este es el error que estoy cometiendo en cada paso. Y el error global... Acá tau, ¿en dónde vive, digamos? Gracias, me olvidé de ponerlo. Tau sub i pertenece a t sub i menos 1, t sub i. T sub i menos 1, t sub i. En ese intervalito está. T sub i menos 1, t sub i. O sea, está entre cada t, digamos. Claro, sí. Sí. O sea, pertenece a h, digamos. Es que h es una longitud. Es la longitud del Claro, o sea, está entre una t y la otra. Ok. en un Tiene intervalo de longitud. longitud h. Sí. Ok, gracias. El error global es el error que voy acumulando en todos los pasos previos. Si el error en el paso i, ¿por qué le puse i no n? Ah. Es menor o igual, error en el paso i es menor o igual que e a la l por t. T es el extremo final del intervalo, menos 1 sobre L por epsilon máximo sobre H. El error global en T0, T. ¿Sí? Estoy trabajando en el intervalo T0, T, o AB. Este T es el extremo final del intervalo. Entonces el error en el paso iésimo acoto de la peor manera. Todos los errores están así acotados. No, me repasé, esperen, 10 minutos. Ah, pero empecé re tarde. Bien. A L, el épsilon máximo es el máximo de todos los módulos de epsilon tau i. De todos estos me quedo con el más grande. Y el L, en nuestro caso va a ser todo derivable y todo bonito, entonces va a ser, yo acoto la derivada de f con respecto a x, la cota superior de la derivada con respecto a x, de la f. Lo vemos en un ejemplo. Igual, profe, creo que
En la teórica no llegamos a terminar de ver bien qué era L, como que cortamos medio en el medio, por eso. Bueno, entonces hagamos aunque sea el ítem A y el B, de lo que voy a hacer, que son cortitos, y el C se lo dejamos para Paula la clase que viene. Entonces, dada la ecuación diferencial, ¿qué es L? L es la cota superior de la derivada de f con respecto a x. En realidad, siempre que f sea derivable. ¿Sí? En realidad, L, si les suena de algún lado, es la constante de Lipschitz. Tiene un nombre tan lindo. X en 0 es... Tengo esta ecuación diferencial. Y yo sé que la solución exacta, viene alguien y te la dice, ¿no? ¿Para qué quiero hacer todo esto si ya sé cuál es la solución exacta? Pero bueno, cuya solución exacta es e a la t. X de t, e a la t. Creo que este ejemplo es el que debe haber dado Tico en clase. ¿Sí? Entonces, ¿quién es f de t x? F de t x es esto de acá, es x. ¿Sí? Ítem A. Escribir la iteración de Euler. Esto lo tomamos en un recuperatorio del año pasado. La iteración. Bueno, la iteración de Euler va a ser xy, esta es la parte simple, xy más 1 es igual a xy más h por f de t sub i xy. O sea que xy más 1 es xy más h por f evaluante sub i xy. Uno lo que tiene que tener acá para escribir la iteración de Euler es tener claro quién es la f, nada más. ¿Quién es la f? Es esta. Y si la evalúo en t sub i xy, en general les suele hacer ruido cómo depende de dos variables y acá aparece una sola. Bueno, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema con que aparezca una sola variable. Tengo dos variables y si la quiero evaluar en tx, me quedo solo con la x, así que me queda xy. Y si lo quiero escribir un poco más bonito, esto es xy por 1 más h. ¿Sí? Bien. Entonces, esa es la iteración de Euler, no hay mucho para hacer. Después, B, calcular el error de truncamiento. Lo voy a hacer acá. El ítem C se los dejo escrito. Así el fin de semana lo leen. Y no se aburren. El error de truncamiento, TI, dijimos que es h cuadrado sobre 2 por la derivada segunda de TI. Bien. Bien. Entonces esto me queda. Esto depende de la derivada segunda, y yo acá solo tengo la derivada primera. Pero ¿qué pasa? Fíjense, esto es h cuadrado sobre 2 por... La derivada segunda es la derivada primera, es la derivada de la derivada. Entonces yo puedo derivar, voy a sacar el TI para que no quede tanto enchastre, pero es la derivada de la derivada. ¿Sí? Y la derivada de x es x. Yo ya sé cuánto es la derivada de x, me da x. Entonces esto me queda h cuadrado sobre 2 por esto de acá, es x, y ahora lo vuelvo a derivar.
Pero la derivada de x, de nuevo, o sea, x es la solución, así que la solución tiene que cumplir la ecuación, así que la derivada de x tiene que ser esto de acá. Así que esto es x en un tau i. Ese es el error de truncamiento. ¿Sí? Ahora, vino alguien y me dijo cuál es la solución exacta. La solución exacta es e a la t. Entonces yo, si a mí me pidieran, no tengo datos extras sobre mi solución, no puedo hacer mucho más con el error de truncamiento, pero como vino alguien y me dio la solución exacta, en este caso sí puedo seguir un poco más y decir que esto es h cuadrado sobre 2 por e a la tau i. Entonces, como para el error global yo voy a necesitar el máximo de todos estos errores de truncamiento locales, ya estamos, y de paso lo acotamos. El error de truncamiento, no me lo pide, pero para el ítem que sigue lo voy a necesitar. El error es h cuadrado sobre 2, todo esto con módulo, pero es todo positivo, así que ni le pongo módulo. Y como no sé cuál es el error, el e, voy a acotar por 3. ¿Por qué acotás por 3? Bueno, porque es más fácil manejarte con 3. Y en este caso no cambia mucho para lo que quiero. Pero sigue dependiendo de tau i. Bueno, pero tau i, yo estoy trabajando en qué intervalo. Lo borré, pero estoy trabajando en el 0. No, acá queda. Esperen, ahí, Voy a escribir el ítem C y ahí van a entender lo que sigue. Entonces, mi intervalo inicialmente, nadie me dijo dónde termina, así que es el 0t. El dato inicial está en 0. X en 0 es 1. Así que este es el extremo izquierdo de mi intervalo. El ítem C dice, ¿qué paso h debe elegirse para que el error al estimar el número e sea menor que 10 a la menos 2. El número e, si mi solución vino alguien de antemano y me dijo que la solución es esta. Bueno, no me interesa, la solución es esta, listo, ya está. Vino alguien y me la dio. ¿Para qué voy a usar esta solución? En este ejemplo me dicen, bueno, estimar el valor de e. Pero el valor de e sería la solución evaluada en 1. ¿Sí? Entonces, e es lo mismo que la solución evaluada en 1. E a la 1 es e. Entonces yo quiero saber cuánto vale la solución en 1. Vale, pero e es un número irracional, entonces lo que me va a dar el método de Euler es una aproximación del número e. Entonces, ¿quién tomó como extremo derecho? El 1. ¿Sí? Yo voy a hacer Euler empezando desde acá y terminando en 1. Y cuando termino en 1, lo que me está dando es una aproximación. Yo no voy a tener x en 1, pero voy a tener más aproximadamente una aproximación de x evaluado en esto. O sea que voy a tener una aproximación de e. ¿Se entiende? Empiezo acá, hago Euler hasta t, y si t es 1, entonces no voy a tener cuánto vale la solución en unos, pero voy a tener una aproximación de ella. Voy a tener una aproximación de la solución en 1. Y la solución en 1 es e. O sea que si tengo una aproximación de la solución en 1, estoy teniendo una aproximación del número e. ¿Quedó claro eso? Entonces yo acá, si ya estoy trabajando en este intervalo, esto lo puedo acotar. ¿Sí? Porque el tau i, como máximo, va a valer 1. Así que en este intervalo, para el ítem C, yo el error
de truncamiento local lo puedo acotar por, en vez de 3 a la tau i, elijo el peor tau i, y el peor tau i es 1. O sea que me queda 3. Entonces el máximo de todos estos está acotado por esto de acá. Me deshice de los i, del subítem i. Bueno, esto es lo que van a ver la clase que viene. Igualmente cuando subo el PDF va a quedar, yo ya lo hice, así que cuando suba el PDF de la clase de hoy, ya lo tienen resuelto. Pero lo pueden ver la clase que viene, lo vamos a explicar nosotros. Ay, por favor, me cansé. ¿Ya está? ¿Quedó claro? ¿Preguntas?